A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Ok, perfecto. Ok, entonces esta es la segunda presentación que si hubiera tenido tiempo y la hubiera, pues, o sea, mi problema era, yo no sabía si tenía que hablar en español o en inglés, y dije, sí, aunque que las combine, voy a tener que traducir, no voy a tener tiempo, así que las llevo así nomás como están. Bueno, entonces esta es una segunda presentación que se refiere a escoger en la escuela de posgrado y cómo escoger al asesor correcto. Y esa presentación fue hecha hace 3 años, así que aquí yo tenía un puesto temporalmente, que es lo que está escrito, así que no hay problema. Una cosa que quiero decirles, en Estados Unidos las graduaciones son bien elegantes, todo el mundo se pone, como creo que se les dice, togas. Y yo tengo ahí una toga especial que es de mi universidad, de Columbia University, y mi estudiante aquí, él está usando la que ahora se usa en Georgia Tech. Antes no era de ese color, antes era negra, pero uno va a la graduación y es un evento bastante grande y todos son llamados uno por uno, el presidente les da la mano y se les da su diploma. Eso es muy bonito. Ok. Algo que no sé cómo será en Perú, pero en Estados Unidos, por ejemplo, si uno estudia ingeniería o física, cualquiera de las ciencias, para estudiar posgrado generalmente uno puede hacerlo gratis. ¿Es así como acá? No. Ok. En aquellos tiempos, ¿ya? No, o sea, la razón por la cual se hace así es porque la idea es de que una vez que tú te has graduado con tu puesto de tu licenciatura, tú ya realmente puedes ir a ejercer tu profesión, puedes ir a trabajar. Entonces la idea de pagar a los estudiantes para que estudien es una manera de ayudarles a perder como se dice, los sueldos que van a perder en los años que están estudiando el posgrado. O sea, no es que se ganan mucho, es una cantidad mínima, ¿no? Es algo que te ayuda a pagar tu alquiler y tu comida y nada más. Y en las universidades, eso sí, esa es una gran diferencia con Perú. En las universidades en Estados Unidos, la matrícula es carísima, es miles y miles y miles de dólares. Entonces, no solamente es lo que ustedes están ganando, sino también lo que se tiene que pagar por la matrícula de que ustedes puedan hacer el estudio. Ok, perdón. Ok, entonces ya hemos hablado de eso y ahora voy a decir, realmente no tengo los detalles de todos las becas y asesorías que hay en Perú. En algún momento haré ese arreglo y poniéndolo todo en español, pero por el momento solamente tengo esto. En Estados Unidos tenemos lo que llamamos el GRA y el TA. El GRA quiere decir Graduate Research Assistant. Eso quiere decir de que a ti te contratan para hacer trabajos de investigación. Y un TA es un Teaching Assistant, que quiere decir que vas a ayudar a tus profesores a enseñar cursos, a supervisar los laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, esas son 2 maneras de poder mantenerse mientras uno está en la escuela de posgrado. Y hay muchos scholarships, son becas, fellowships son, ¿cómo se dice? Becas también, son diferentes, pero son diferentes porque scholarships son para los que todavía no han terminado su primer título. Fellowships generalmente son para los que ya están haciendo posgrado y internships son trabajos, lo que le llaman pasantías, creo, en castellano. Entonces, ahora voy a hablar la importancia de cómo preparar
su aplicación y las cosas que uno debe de hacer mientras uno está estudiando antes de terminar. Ok, como les mencionaba, escogiendo la carrera exacta hace diferencia. Como ya les mencioné, todas las ramas de ingeniería generalmente son pagadas para el posgrado. Y eso incluye estudiantes extranjeros. Es difícil, pero también incluye estudiantes extranjeros. Fuera de eso, hay becas, que me estaba diciendo el doctor Montoya, que se llaman por intermedio de Pronasec. Después hay becas con Fulbright, que me da pena que no he tenido tiempo de ponerlo aquí, pero en algún momento podemos coleccionar esa información y hacer como un pequeño resumen de las cosas, ¿no? Es súper importante que sepan que hay ciertas especializaciones que nunca pagan, especialmente solamente el máster. O sea, en Estados Unidos ahora se estila. Lo que pasa es que cuando uno está llevando el máster, los estudios de máster generalmente toman 2 años. O sea, en 2 años, la mayor parte del tiempo uno va a estar ocupado llevando cursos. Entonces, cuando llevas un montón de cursos, es difícil realmente hacer un trabajo de investigación, porque vas a estar demasiado ocupado con los cursos. Entonces, alguien no va a querer usar sus fondos de sus trabajos de investigación para pagar a un estudiante que solamente va a llevar los cursos y no va a aprovechar, a llevar, o sea, a contribuir al proyecto en el cual están trabajando. Pero, como les he dicho, en ingeniería es muy bueno. También en física y en química, pero es un poquito más bajo que en ingeniería. Ya les he dicho, bueno, esto como digo, lo preparé más que nada para estudiantes hispanos y latinos dentro de Estados Unidos, pero no es necesario que hable mucho de eso. Y aquí es la parte importante de cómo escoger al asesor. Okay, ya les he dicho que es importante que busquen a alguien con el cual se sienten que pueden comunicarse. Okay. Ya les he dicho también que es súper importante que les guste el tópico, o sea, lo que están estudiando, porque eso tienen como van a hacer ese trabajo 2, 3, 4, 5, hasta 6 años. Tienen que gustarle lo que están haciendo. Y por último, uno tiene que también investigar qué tipos de trabajos tienen otras personas que tienen ese título. Esa es una manera de más o menos tener una idea mejor. Y al final, ¿qué tipo de trabajo le gustaría hacer? ¿Le gustaría trabajar en compañías? ¿Le gustaría trabajar en universidades? ¿Le gustaría trabajar en laboratorios? Bueno, en Estados Unidos hay varios laboratorios nacionales, en Perú también hay, pero hay muchos menos, ¿no? Bueno, Estados Unidos es mucho más grande. Y por último, uno mismo tiene que hacerse una asesoría. ¿Es usted una persona muy independiente que le gusta hacer las cosas por su cuenta y no le gusta seguir a otras personas? Entonces, eso es importante, saber de uno mismo. Eres capaz de imaginarte y hacer cosas desde el comienzo. Si nadie más ha hecho algo parecido, tú vas a tener la fuerza y la inteligencia y la dedicación a la disciplina de desarrollar un nuevo producto, una nueva, ¿cómo se dice?, generación de tipo de máquinas o qué sé yo, que sea lo que uno estudie, ¿no? O usted preferiría trabajar debajo de otra persona que le dé una guía más detallada. No sé, eso es cuestión de personalidad. Ahora, claro que uno puede cambiar en los años, pero esas cosas uno tiene que más o menos saber para poder elegir bien. En Estados Unidos, generalmente, los asesores pueden tener grupos muy grandes. Hay ciertos profesores que tienen grupos de 20, 30 alumnos.
pero hay otros que son más una cantidad mediana y hay otros que tienen muy pocos. Entonces, hay ciertas ventajas cuando uno trabaja con un asesor que tiene muchos estudiantes. La ventaja más grande es de que hay varios estudiantes que son más o menos del mismo nivel y entre todos se pueden ayudar. La desventaja es de que cuando alguien está haciendo un proyecto muy grande con muchas personas, quiere decir que todos los estudiantes o la gran mayoría de los estudiantes tienen proyectos que son bien parecidos. Entonces, para poder ser notado, ¿no? O sea, una vez que uno termine, entonces es difícil de distinguir. Cuando tú vienes de un grupo grande, alguien ve las publicaciones y en las publicaciones hay 5 otras personas, entonces no se sabe si ustedes han contribuido de la manera que debe ser o cómo es la cosa. ¿Okay? Entonces, publicaciones con 300 autores. Bueno, sí, hay algunas, pero hay eso es en ciertas ramas, o sea, por ejemplo, en astronomía, en ese tipo de cosas, cuando se utiliza máquinas que se mandan al espacio y es un proyecto que ha durado 20 años, ¿no? Entonces, en esos proyectos, pues, hay publicaciones que tiene 300 autores. No, bueno, eso es diferente. Pero para la tesis misma, uno debe de buscar algo que le guste. Y, o sea, desde mi punto de vista, o sea, yo generalmente mis grupos están entre 4 y 8 en general. O sea, en general como estudiantes de posgrado y muchas veces tengo de 4 a 5 menores. Y en el verano hasta estudiantes de colegio, de secundaria, vienen con una profesora a trabajar en mi laboratorio. Entonces, en total llego a tener como 15, pero más de 15 no me gusta porque a mí me gusta encontrarme con cada estudiante, uno por uno, todas las semanas, mientras no estoy de viaje, por supuesto. Bueno, pero ese es mi preferimiento, o sea, así fue como mi asesor lo hizo y a mí me gustó su estilo, entonces yo lo he copiado. Pero he conocido otros profesores que han tenido mucho éxito, que tienen grupos enormes. Y hay muchos de sus estudiantes que estudiaron con ellos que han tenido también mucho éxito. O sea, no quiere decir de que mi estilo necesariamente sea el mejor, pero yo les menciono o sea, lo que me parece, ¿no? Ok, ¿cómo uno puede financiar el estudio de posgrado? Ya les he mencionado sobre los GRAs y los TAs. Después hay becas nacionales que también hay en Perú. En muchas universidades hay hay grandes centros que han sido financiados por el gobierno, por diferentes, qué sé yo, compañías que quieren algo que se tiene que desarrollar. Entonces, eso también puede ayudarse a que uno pueda financiar sus estudios. También hay fundaciones. En Sudamérica, en Latinoamérica, las fundaciones no son como al estilo que se hacen en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos ¿cómo se dice? El donar es una cosa bien común. A lo que me refiero es, y en parte estoy segura que tiene que ver con el hecho de que, o sea, la economía promedio es en general mejor que la economía promedio en Perú. Eso puede tener, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, las personas que son de gente muy rica, ¿no? De familia muy rica, generalmente ellos establecen una fundación porque les conviene para bajar sus impuestos. O sea, eso es parte de la razón que pueden donar. Pero cualquier persona, o sea, la persona más chica, a los niños desde chiquititos se les enseña que tienen que recolectar latitas de atún, o sea, antes de la Navidad, entonces se les enseña desde chiquititos. O sea, esa es una cosa que no existe en Perú, pero en algún momento espero que se haga más, porque aquí
O sea, por lo menos ese es desde mi punto de vista. Yo hace más de 40 años que no vivo en Perú, entonces tal vez mi opinión no sea tan válida porque no he estado bien metida dentro del sistema, ¿no? Pero de todas maneras, lo importante es saber que hay fundaciones y, o sea, por ejemplo, mi título de Goizueta viene de una familia. Goizueta era un señor cubano que vino a los Estados Unidos en la época de la Revolución Cubana. Entonces él era ingeniero químico y tuvo que realmente dejar su casa, o sea, se vino prácticamente con la ropa puesta, nada más. Y tuvo que comenzar a trabajar, se puede decir, primero como limpiador, entonces poco a poco revalidó su título que tenía en Cuba y llegó a ser el gerente general de la compañía Coca-Cola, que ustedes saben es una compañía internacional grandísima. Entonces, debido a su éxito en la compañía Coca-Cola, entonces él y su familia pues han recibido mucho dinero. Y debido a eso han establecido varias fundaciones, entonces eso me está beneficiando a mí y a muchos otros latinos que viven en Estados Unidos. Bueno, también es muy importante, si es posible, que hagan ustedes algún tipo de pasantía, aunque no les paguen. Eso es bien importante saber, de que tener la experiencia y poder ponerlo en su currículo va a valer más que los 50 soles que les van a pagar, o qué sé yo. O sea, por supuesto que pues uno tiene que ver cómo poder subsistir, ¿no? Tienes que tener plata para poder comprar tu comida, tener dónde vivir, etcétera, etcétera. Pero para hacer una pasantía en una compañía, en una universidad, a veces no tienen los recursos para pagarles. Entonces, yo les recomendaría, si encuentran un lugar donde van a aprender algo que realmente les puede ayudar, deben de ofrecerse. Y por supuesto, llega un momento que, o sea, no lo van a hacer por años de años, ¿no? Eso va a ser un par de meses. O sea, hacer una asesoría para un proyecto, alguna cosa. Entonces, y de repente, si hacen un buen trabajo, de repente los contratan y ya les pagan. Entonces es como una estrategia, se puede decir. Y luego ya les he hablado de las... eso ya les expliqué la diferencia entre GRA y TAs, y esta es la lista de becas que hay de Estados Unidos, y todas estas son para estudiantes que son ciudadanos americanos o residentes. Entonces, los detalles mismos no les puede servir directamente a ustedes. Pero hay programas de Fulbright, de Pronavec y de otros. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Claro. Entonces hay varios lugares. Entonces yo diría que en algún momento, o sea, si me das la información, yo estoy dispuesta en ponerlo y hacértelo para que lo tengas y les puedes dar a ellos, y de paso ya lo tengo yo también. ¿Ok? Entonces aquí termina esta presentación, me parece. Esto no voy a hablar de eso tampoco. Esa es la aplicación. En muchos lugares, si por ejemplo, en primer lugar, si ustedes desearían poder ir a Estados Unidos, una cosa súper importante, pues tienen que saber inglés. De eso no hay manera de estudiar en Estados Unidos si no saben hablar inglés. ¿Ok? Pero hay muchas universidades en Perú, y ahora hay muchas más facilidades que antes. O sea, cuando yo me fui en los años 70, casi no había estudios de posgrado, muy poco. En cambio, ahora sí hay. Y hay en varias universidades, no solamente en Lima, sino también en otras partes de las provincias, y también en Sudamérica. O sea, hay en Argentina, hay en Chile, hay en Ecuador. Entonces, se puede investigar, ¿no? Y por ejemplo, Francia... Yo sé que sigue ofreciendo, usted estudió en Francia muchos años con beca, y los franceses, o sea, son bien, ¿cómo se dice?, bien generosos. Y en Estados Unidos también hay para el posgrado, o sea, es mucho más fácil que para el nivel más bajo. El nivel más bajo ahora está bien difícil
para personas internacionales. Si uno no puede pagar, es muy difícil. Pero para el posgrado sí. Pero uno tiene que tener buenas notas, tiene que sacar tiene que salir bien en los exámenes, ¿cómo les llaman? De lo que se llama, por ejemplo, el inglés, ya no me acuerdo cómo, el TOEFL. Claro, tienen que salir bien en el TOEFL y luego tienen que dar un examen que se llama el GRE, el Graduate Research Examination. Y ahí eso ve, por ejemplo, el vocabulario, la facilidad con las matemáticas, la habilidad de leer y poder escribir, todas esas cosas. Entonces, ese examen ese es el más difícil, especialmente para peruanos que no tienen ¿cómo se dice?, la práctica. Porque en Estados Unidos desde chiquititos, desde kindergarten, se les hace dar esos exámenes. Entonces es como que van practicando todos los años, ¿entiendes? Y ya cuando ya llegan a la altura entonces algunos pues salen muy bien y les sale perfecto, en cambio otros no. Pero eso solamente indica algo, esa no es la única cosa, pero hay que normalmente escribir un resumen, un personal statement, que quiere decir, uno tiene que escribir, es como máximo una página, y decir por qué uno quiere estudiar un máster en qué sé yo. Entonces uno tiene que saber cómo relatar, cuál es la razón por la cual uno quiere estudiar algo. Y eso no se puede preparar con una hora de anticipación. Eso se tiene que preparar 6 meses antes. Lo cual quiere decir, uno primero busca la idea de qué cosa, cómo lo va a escribir. Entonces hace su primer ensayo. Luego lo lee, lo deja de lado, lo vuelve a leer, le pide a otra persona que lo lea y tiene que hacer eso 3 o 4 veces hasta que esté perfecto, que el mensaje que usted quiere proyectar sea exacto a lo que realmente quieren hacer. ¿Ok? Y aquí ese es el detalle de lo que les dije, de la pasantía. Aunque no les paguen, si ustedes han tenido la oportunidad de hacer una pasantía relacionada a lo que quieren estudiar, entonces ahí van a poner una descripción de lo que han hecho durante esa pasantía y qué cosa aprendieron. ¿Okay? Entonces esa es una de las ventajas de hacer una pasantía y ponerlo, o sea, poder ponerlo en su aplicación. Luego hay que pedir todas las notas, o sea, todas las universidades tienen que mandar los papeles, como se dice, o sea, asegurar de que son verdaderos, etcétera, etcétera. Acá está el GRE que les mencioné, y luego tienen que pedir a profesores o a supervisores a que les escriban cartas de recomendación. Entonces, de acuerdo a eso, lo importante de las cartas de recomendación es esta. Cuando ustedes están llevando cursos, siempre deben de buscar la manera, o sea, yo sé que en las clases generalmente hay mucha gente, uno no llega a realmente conocer al profesor, pero uno tiene que ver la manera de cómo hacerse conocer. Figurete. Figurete. Claro, uno tiene que hacerse conocer, lo cual quiere decir, o sea, uno no va a jeringuearle, ¿no? Esa es la palabra, no va a ir a fastidiar al profesor, pero uno tiene que ver la manera, o sea, por ejemplo, una de las maneras, yo les voy a decir, una de las maneras más buenas de hacer que otra persona haga un recuento, se acuerde de usted, ustedes deben aprender qué cosa le gusta a esa persona. Hay que enamorar al profesor. No enamorar, por favor. No, uno tiene que aprender lo que a ellos les gusta de su profesión.
Entonces uno se acerca y dice, doctor, me gustaría preguntarle sobre este asunto, o yo acabo de leer uno de sus artículos y me he enterado por punto A y punto B, me gustaría que me diga esto, etcétera, etcétera. Así es como uno puede hacerse conocer. Ahora, por supuesto, no lo puedes hacer todos los días que lo ves, lo vas a fastidiar. O sea, tienes que hacerlo lentamente, pero poco a poco. Entonces, de esa manera, los profesores empiezan a acordarse. Tal vez se acordarán de la cara, no se acordarán del nombre, pero a la hora que uno necesita pedirles que les escriban una carta, entonces ahí es donde uno se presenta y les da una copia de todo lo que han hecho, o sea, las notas que han tenido, qué proyectos han hecho, etcétera, y le hacen recordar, yo he llevado su clase tal y me gustaría que por favor me escriba una carta de recomendación, ¿estaría usted dispuesto a hacerlo? Entonces, esas cosas hay que hacer para ayudarse a sí mismo, porque uno no puede ser admitido en programas especiales sin tener ese tipo de cartas de recomendación. Hay ¿Okay? extremos, Rosario, que vienen alumnos que nunca los he visto en mi vida, me dicen, doctor, usted que más o menos conocido, hágame una carta de recomendación. Digo, ¿quién eres tú? Claro, no, exactamente, a mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, a mí cuando se me acercan estudiantes, o inclusive, bueno, pues ahora con la internet todo el mundo escribe mensaje electrónico, ¿no? Y o sea, yo les digo, bueno, mire, lo siento mucho, le digo, yo realmente no sé quién es usted, ¿no? Entonces, y llega un momento que ya se dan cuenta de que uno no va a escribirle a cualquier persona. Entonces, de esa manera también, o sea, por ejemplo, en las otras universidades, ya las otras universidades saben que si yo escribo una carta, yo realmente conozco a ese estudiante. Y cuando escribo la carta, ahí pongo, o sea, ciertas cosas que, bueno, en general, pues no, que es un buen estudiante, salió bien en mi clase, etcétera, etcétera. Pero es súper importante poner algo especial relacionado, que este estudiante tenía mucho interés en este asunto y cómo se llama, y qué sé yo, hacía muchas preguntas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo importante es hacerse conocer, pero no fastidiar, porque una de las cosas que pasa es que siendo profesor uno es totalmente imposible describirles la cantidad de trabajo que tenemos. O sea, nosotros podríamos trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, sin dormir, sin comer, sin salir a la calle. Pero igual como les he dicho yo a ustedes, de que tienen que asegurarse de tener una vida propia, nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces es una cosa que es difícil. Entonces esa es la razón por la cual ustedes tienen que tener bastante tino si se acercan a un profesor a pedirles, porque realmente, o sea, es como dice, yo tengo otras colegas, ¿no?, que también son profesoras en otras universidades y agarras, dice, it's a labor of love. Eso quiere decir, es un acto de amor a la ciencia, de amor a los estudiantes, de que a pesar del trabajo que nos toma escribir, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es todos los años los estudiantes me piden. Entonces, generalmente, la fecha en que se tiene que entregar las cartas es más o menos parecida. Entonces, yo voy coleccionando y designo una tarde, porque me es más eficiente hacerlo de esa manera, ¿no? Que yo tengo 20 cartas que escribir, las 20 cartas las escribo el mismo día. ¿Okay? Ahora, la computadora ayuda muchísimo, pero yo nunca pongo exactamente lo mismo, porque yo no quiero que alguien postule a un lugar y que vean la carta exacta de otra persona. O sea, siempre tiene que ser, y muchas veces, esa es otra cosa, ustedes también, o sea, por ejemplo, ustedes mismos se pueden ayudar y agarrar y poner los puntos que ustedes quieren que nosotros hablemos de, o sea, que enfaticemos en su carta. O sea, esas son cosas, eso no quiere decir que uno, o sea, no vas a inventar, tienes que ser honesto, tienes que poner lo que exactamente tú crees, o sea, tus
tus habilidades especiales, que a veces uno no sabe, o sea, uno como profesor tal vez tendrá contacto con un estudiante en cierta forma, pero uno no va a saber de otra. Sí. Respecto a esto, yo sé que usted está hablando ahora de posgrado, no sé si, pero para pregrado, yo tengo una hija y ahora ella está viendo la manera de postular, ¿no?, al extranjero, y lo que he visto que le impiden esta carta de recomendación de dos docentes, y a veces los docentes no tienen conocimiento, no tienen experiencia. Ahora también tocaba un punto que de preferencia sea de un curso donde ella haya destacado, ¿no? Entonces ella destaca en educación física, pero ¿qué le puede, yo en mi criterio digo, qué le puede decir el profesor de educación física que sea de interés de la universidad? No sé si eso tiene validez. Bueno, depende de lo que ella quiere estudiar. ¿Qué cosa quiere estudiar ella? Por ejemplo, le gusta economía, ¿no? Le interesa economía o quizás ingeniería, ¿no? Pero yo veo que como que no va, entonces no concuerda, ¿no? Entonces matemáticas no tiene excelencia, pero está bien, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué o por qué es que piden estas dos, ¿no? Que sea un docente, obviamente, que le dé la recomendación y de que sea donde haya tenido una nota. Bueno, yo diría que en el caso de secundaria, o sea, bueno, sería ideal, por supuesto, de que los docentes que le escriban la carta sean de los cursos relacionados a lo que quiere estudiar. Pero no estaría de más, por ejemplo, la persona que le enseña educación física. Esa persona puede hablar del liderazgo que tiene la chica, porque eso es bien importante. O sea, no solamente es la capacidad intelectual, sino también el enfoque, o sea, que ella es bien disciplinada, sabe seguir las instrucciones muy bien. O sea, hay maneras se puede decir, yo tengo un dicho muy bueno que es en inglés, que se los voy a decir primero en inglés, pero creo que en castellano no va a salir tan bueno. It's the same monkey with a different dress. Eso quiere decir, es el mismo mono, con un vestido diferente. ¿Ya? O sea, lo importante es saber qué cosa se puede considerar importante para un estudiante en la universidad. Y el liderazgo es una cosa, saber tener disciplina es otra, saber responder como se dice, a instrucciones es otra. Entonces, todas esas cosas, ese profesor o profesora puede enfocar en eso. Ahora, definitivamente, por lo menos una de las cartas tiene que ser alguien relacionado con, claro, aunque esa, por ejemplo, usted dice que ha salido bien, pero no excelente. Entonces, también se puede escribir una buena carta diciendo que esta niña es muy, muy inteligente y que por haber razones no ha salido tan bien como debería haber salido, o simplemente de que bueno, que ha salido bien y no enfatizar que no es la mejor, ¿entiende? Hay maneras de más o menos cambiar la historia, ¿ok? ¿Está bien? Ahora, otra pregunta relacionada a eso. ¿Usted sabe las fechas de presentación? Porque tengo entendido que hay un periodo, no sé si estoy segura que es de hasta noviembre. Ya, o sea, para Estados Unidos generalmente mandar las aplicaciones para lo que se llama el undergraduate adelantado es el 15 de noviembre. Eso quiere decir, si una persona puede estar a un nivel tan alto que se les va a considerar para una beca bien especial, entonces tiene que postular para antes del 15 de noviembre. Pero si no, la fecha generalmente es el 15 de enero. Entonces eso le da un poquito más de tiempo. Ya, ok, no hay problema. Nadie más está preguntando, así que mande nomás. Algunas universidades te piden un video, un resumen de todo, aparte de un ensayo también te piden, ¿no? Sí. Ya, mira, eso es una cosa que se ha puesto en boga ahora que todo el mundo tiene, o la gran mayoría de las personas tienen computadora, tienen smartphones y todo, especialmente la gente joven, todos hacen lo que se llama el selfie. ¿Ustedes hablan de eso acá? ¿Cómo le dicen? ¿El selfie? Ok, entonces
O sea, por ejemplo, en mi universidad nosotros pedimos eso, pero mira, por ejemplo, yo estoy en el comité de admisión de mi departamento. Mira, tengo que mirar tantas que realmente no la miro. No tengo tiempo. O sea, la única razón sería que si por A o B razones estamos en la reunión, entonces otro profesor agarra y dice, no, pero este estudiante me parece muy bueno, debemos admitirlo, etcétera, etcétera. Entonces de repente ahí está, mientras estamos en la reunión, entonces ahí miramos de frente, ya, entonces para eso es. Eso no quiere decir, lo tiene que hacer lo mejor posible. Si es que le piden, tiene que hacerlo. Si no lo hace, entonces la aplicación está incompleta. ¿Ok? ¿Alguien más tiene pregunta? ¿Ok? A ver, ¿qué más? Ya. Esto también está relacionado con la aplicación. Es súper importante comenzar temprano, lo más temprano posible. Ahí está. Se comienza desde comienzos de noviembre hasta fines de enero. Y uno tiene que fijarse bien en cuáles son los requerimientos. ¿Okay? Si uno aplica a algún lugar y ahí te dan los datos, ¿no?, de que cuáles son los requerimientos, es muy posible de que si uno no califica, se puede decir, entonces uno está perdiendo el tiempo y va a gastar mucho dinero en la cuota del ingreso o de la aplicación, porque eso no se devuelve. ¿Ok? Así que tengan cuidado con eso. Es súper importante de que ¿cómo se dice? El resumen personal, las notas y las cartas de recomendación presenten, una historia coherente. Es bien importante. O sea, no pueden, por ejemplo, las cartas de recomendación no pueden decir, uy, esta niña es muy, qué sé yo, es muy inteligente para la física y después tiene nota 11 en física. ¿Entiendes? No, ese tipo de cosas, o sea, no puede ser. Entonces tiene que ser todo coherente. Esto no puedo repetirles, eso debo de subrayarlo, de que tienen que seguir las instrucciones con exactitud. No hay que la computadora no me funcionó, y por eso es que hay que comenzar temprano para asegurarse de que uno tenga la posibilidad de contestar todo de la manera más completa posible. ¿Ok? Si a uno le preguntan algo, esto es bien importante. Bueno, el SS Card es el Social Security Card, que viniendo como estudiante extranjero no lo van a tener. Eso es para los de Estados Unidos, pero por ejemplo, aquí se usa el DNI. Y el DNI, o me imagino como estudiante extranjero, se tendrá que poner el pasaporte. Uno no va a tener un pasaporte con un nombre y las notas de clase con otro nombre sin que haya una explicación. ¿Ok? Es preferible que todo esté, o sea, si hay algo que por A o B razones en un colegio se equivocaron y escribieron el nombre mal, eso lo tienen que corregir antes de mandar los papeles. Porque cualquier cosa que es fuera de lo común puede causar que esa persona sea rechazada, no porque no está calificada o porque sé yo, sino que los documentos no están coherentes, no están completos, no están como deben ser. Y también uno tiene que fijarse si hay ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos programas en que uno solamente, o becas en las cuales uno solo puede aplicar si solamente ha llevado un cierto número de cursos. O sea, son cosas que parecen que no tienen razón, pero lo importante es seguir las instrucciones, exactamente como se les pide. Y nunca dejar de tratar, keep trying, quiere decir, no sé, o sea, si a uno lo rechazan, uno tiene que ser, ¿cómo se dice?
Perseverante. Perseverante, exactamente. Hay que ser perseverante. Les voy a contar la historia que les va a gustar mucho. Hay un señor, creo que él es hijo de mexicanos, que él quería ser astronauta de la NASA. ¿Okay? Y estaba desesperado por ser astronauta de la NASA. O sea, yo lo he visto porque le hicieron una entrevista. ¿Y saben cuántas veces lo rechazaron a este señor? Imagínense, a ver, adivinen, ¿cuántas veces lo rechazaron? 12. Lo rechazaron 12 veces. Y entonces el señor, ¿sabes lo que hizo? O sea, realmente me impresionó y me da pena que no me acuerdo su nombre, pero realmente me quedé boquiabierta porque nunca en mi vida había visto que alguien haya sido rechazado a algo que él quería hacer 12 veces. Lo que pasó es de que él, empezó, desde chico él quería hacer eso, entonces empezó a mirar qué cosa tengo que hacer, qué cosa tengo que estudiar. Entonces, cuando aplicaba, entonces se enteró que la vez anterior que escogieron a los astronautas habían escogido hombres que habían estudiado física, entonces se puso a estudiar física. Y resultó que la siguiente vez escogieron a los químicos, se puso a estudiar química. Y así, haciendo cosas que tenía que aprender a bajar por paracaídas, se fue a aprender a bajar por paracaídas, y así. Inverosímil, nunca en mi vida he visto una persona así. A las finales, él llegó a ir en el, ¿cómo se llama esto? En las naves, ¿cómo le llaman? The Shuttle, 3 veces. Los transbordadores que, bueno, ya los retiraron en el 2011 y ahora se están construyendo naves nuevas. Que por el momento todos los astronautas van en naves de Rusia, pero el próximo año ya van a haber vuelos con naves nuevas de Estados Unidos. Bueno, la perseverancia es súper importante. Y sí, por supuesto. Hay otros que son súper audaces, ahora poco famoso o mal famoso. Alejandro Toledo quiso ir a la Universidad de San Francisco y no se le ocurrió la mejor idea que pedirle una carta de recomendación al presidente de la República del Perú, a Belaúnde. Y no lo conocía, por supuesto. Él se fue a la mesa de partes, porque yo tenía que enviar una carta. Le escribió diciendo: señor presidente, yo lo vi a usted venir en Chimbote, donde yo nací, donde yo viví, y quise acercarme y hacerle una entrevista a usted para el periódico, porque yo era periodista juvenil, escolar. Entonces, quiero que usted me haga una recomendación. Así que la UNDE le dio eso y se quedó con esto. Claro, se quedó, sorprendido, pues, ¿no? Porque eso es tener audacia. Entonces me dijo: bueno, el señor Alejandro Toledo vive en Chimbote, y Chimbote es un gran puerto pesquero con gran futuro. Habló de Chimbote, por lo cual merece este joven de Chimbote ir allá. Eso fue como se obtuvo su beca. Claro. No, parece mentira, no, hay que ser audaz, hay que ser perseverante, hay que trabajar duro. Bueno, unas últimas palabras. Siempre hay que trabajar lo más fuerte posible y poner su mejor pie adelante, se puede decir. Evitar meter la pata. Bueno, todos somos humanos, cometemos errores, y si uno comete errores, acéptalo y ve la manera de recuperar lo que has perdido. Pero si se les presentan oportunidades, nunca las desperdicien, lo cual quiere decir, y sean bien agradecidos. Si alguien les ha proveído alguna carta que les ayudó a ser aceptados a un programa, siempre deben de mandar una nota diciendo: muchas gracias, me aceptaron. Y aunque no les hayan aceptado en esa universidad, de repente fue a otra. De todas maneras, siempre, es como dicen, uno siempre tiene que mantener una buena conexión con todas las personas que le han favorecido de alguna manera.
Y pues uno no debe vivir como una isla, uno siempre tiene que buscar otras personas y cada persona es diferente. Las personas que me asesoran a mí no necesariamente van a ser las que les van a asesorar a ustedes, pero cada persona tiene un círculo de personas con las cuales uno puede contar. Y lo importante es no achicarse, porque van a haber personas que les van a rechazar. Eso es bien importante que sepan. No siempre todo el mundo van a ser asequibles, van a querer ayudar. Hay gente que no. Hay gente que es muy competitiva, que a veces hasta son capaces de serrucharle el piso, como dicen, ¿no? Entonces uno tiene que darse cuenta quiénes son esas personas y, bueno, pues separarse. Uno nunca debe pelear, porque uno nunca sabe que de repente esa persona va a estar en un puesto en que tenga algo que ver con lo que hace uno. Entonces siempre es bueno mantener la distancia. Si uno ve que esa persona no le tiene mucha buena fe, pues disimuladamente uno tiene que ser tranquilo y buscar otra persona que le pueda dar la asesoría, pero nunca pónganse a pelear, porque si uno se pone a pelear, eso puede causar muchos problemas. Y a la final como les he dicho anteriormente, siempre traten de ver la manera de mantener una vida completa como persona, no solamente como estudiante o científico o ingeniero o lo que quieran hacer ustedes. Bueno, creo que esta es mi última... Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org.